y hoy la tenemos aquí con nosotros, periodista, colaboró en Proceso, la revista Proceso, y una extraordinaria periodista. Te paso el micrófono, Jimena, y recibámoslas con un fuerte aplauso, que se sienta que estamos... Vamos a ver si ahí me escuchan. ¿Me escuchan, compañeros? ¿Me escuchan bien? Por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, acabamos de escuchar ese himno de la Unidad Popular, que fue la canción que surgió tras el triunfo de Salvador Allende en Chile. Yo estuve aquí hace un año para hablar de este tema. No sé quiénes de ustedes estuvieron. Usted estuvo. Es que como hay algunos que estuvieron, no quisiera repetir lo mismo y se me ocurrió, como periodista que soy, que hiciéramos una cosa distinta, que ustedes me entrevisten a mí. O sea, les voy a contestar las preguntas que a ustedes les interesan de cómo fue el proceso chileno, de cómo fue esta larga trayectoria de Allende para lograr el triunfo. Y yo había pedido que esta plática con ustedes se titulara Septiembre se llama Allende. ¿Por qué? Porque en septiembre ocurren dos hitos que marcan la vida de Salvador Allende. El 4 de septiembre del año 70 fue elegido presidente y el 11 de septiembre del 73 fue derrocado por las Fuerzas Armadas con intervención de la CIA y de Estados Unidos para instaurar la más terrible dictadura. Entonces, esas dos fechas de septiembre son muy señeras en la vida del compañero presidente Salvador Allende. Yo quisiera que ustedes, que están viviendo un proceso tan hermoso en este momento, que tiene ciertas similitudes con la trayectoria de lo que fue la Unidad Popular en Chile. Entonces, por favor, quien quiera hacerme una pregunta acerca de lo que fue el proceso para llegar a la presidencia o de la trayectoria de Allende, lo que ustedes quieran, pregúntenmelo, entonces vamos a ir conversando el tema. A ver, compañero, dígame. Hace un año, cuando usted vino a compartirnos esta plática, todavía no tomaba posesión Andrés Manuel, que había sido electo por la capital de una sí. razón. ¿Cómo ve usted hoy el programa a un año de distancia de lo que nos platicó en aquella ocasión? ¿A cómo lo ve ahora? ¿Hay algún cambio? ¿Siguen las mismas similitudes? ¿Se están dando las mismas características? Bueno, yo quiero decirles que mi idea era que habláramos del proceso chileno, pero no voy a dejar de contestar su pregunta. A mí me parece que las cosas se están haciendo acorde a lo que se había planeado, considerando las circunstancias en que se están haciendo. Recordemos que todavía hay fuerzas que están tratando de complicar el proceso y no olvidemos que Andrés Manuel recibe este gobierno con una trayectoria de otros gobiernos que dejaron una secuela espeluznante. No se los tengo que explicar, ustedes lo saben. Entonces yo quiero decir que dentro del tiempo que va, que son 9 meses, me parece que se han hecho cosas importantes, me parece que la coherencia del programa se está cumpliendo, del presidente y su programa se están cumpliendo, y sí, como le digo a mucha gente, hay que darle tiempo a los procesos, no se puede en 9 meses cambiar un esquema totalmente. Se han hecho cosas importantes, se nota un cambio en la relación gobernante-gobernados que es muy importante, y les digo, discúlpenme, preferiría referirme al tema al que yo sí tengo derecho a hablar como chilena, y ustedes son muchos millones para definir su proceso, que espero que sigan apoyando. Díganme.
Bueno. Muchas gracias, compañera periodista chilena. Yo quisiera preguntarle, ¿quiénes llevaron a la presidencia a nuestro querido presidente Allende? ¿Quiénes lo llevaron y qué organización tenían? Muy importante su pregunta, compañero. Precisamente, de eso se trató mi charla del año pasado. Salvador Allende, voy a tener que recapitular en ciertas cosas, pero no está por demás recordarlas. Salvador Allende nació en una familia de clase media acomodada, digamos. Su abuelo y su padre habían sido radicales. Ese era un partido socialdemócrata de avanzada en Chile en aquel tiempo, estamos hablando de comienzos del siglo XX. Y Allende tuvo siempre una gran inquietud por los temas sociales y políticos. Cuando, viviendo en Valparaíso, que es un puerto que está cercano a la capital chilena, caminando por los cerros, porque en Valparaíso mucha gente vive en los cerros, en las casas de los cerros, conoció a un anarquista italiano que estaba avecindado en Chile, que se llamaba Juan de Marchi. Y este señor, que se ganaba la vida como zapatero o remendón, era un tipo de una enorme cultura política. Allende era un muchacho de 16, 17 años, 16 años tenía, y le empezó a hablar de sus ideas políticas y le empezó a recomendar lecturas acerca de los procesos políticos y sociales en el mundo. Allende era un gran lector. Entonces, ahí empezó Allende a leer a Bakunin, bueno, a muchos teóricos, a Marx, a Engels. Bueno, a los 18 años, para seguir con el tema que me preguntaba el compañero, a los 18 años Allende ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Apenas un año después, el presidente del centro de alumnos de esa escuela. Y poco tiempo después fue el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, de la Federación Total de Estudiantes de Chile, que tenía como sigla FECH. Entonces ahí se fue haciendo conocido. Gobernaba en ese tiempo en Chile poco tiempo después fue esto, él estaba estudiando todavía medicina cuando empezó a gobernar un militar, no había tomado el poder, había sido elegido por votos, que se llamaba Carlos Ibáñez del Campo, que instauró un gobierno represivo de persecución a los sindicatos, de persecución a los homosexuales, en fin, una cantidad de medidas represivas a las que Allende, como estudiante organizado y dirigente, se opuso públicamente. Esto significó que Ibáñez lo hiciera expulsar de la Universidad de Chile. Y Allende además fue encarcelado. Bueno, fue después liberado, siguió el tiempo y en medio de una protesta generalizada, Allende seguía siendo un dirigente estudiantil importante y seguía estudiando, había reingresado a la universidad. En medio de una gran movilización popular el año 1931, Allende tiene que, o el 33, perdónenme si me equivoco en la fecha, fue finalmente la presión popular lo obligó a huir del país, dejando vacante la presidencia. Entonces vino un gobierno de derecha, Allende siguió luchando por lo que creía, lo volvieron a expulsar de la universidad, lo volvieron a encarcelar, pero él seguía siendo un dirigente que planteaba sus ideas de una transformación del país. En 1933 Allende participa con muchas otras personas en la fundación del Partido Socialista de Chile, que fue su partido de toda la vida.
que fue en Chile el partido mayoritario de izquierda en la historia, seguido por el Partido Comunista. Pero el Partido Socialista fue el partido mayoritario. Allende fue fundador de ese partido y con otras personas importantes, y en ese momento lo nombran ya a él secretario general del Partido Socialista en Valparaíso. El gobierno derechista que siguió a Ibáñez lo hizo otra vez expulsar de la universidad, etcétera. Les estoy resumiendo, que es muy larga la historia, pero no les quedó por su calidad estudiantil que permitirle titularse de médico. Entonces Allende siguió como médico titulado trabajando por el socialismo en Chile. Por sus antecedentes políticos, que querían decir que había estado contra Ibáñez y que había estado a favor de los sindicatos, no le dieron trabajo en ningún lugar como médico. Aunque hubiera dos postulantes y él fuera uno y el otro no estuviera calificado, no le daban el lugar. Y aunque no hubiera otros postulantes, tampoco se lo daban. Entonces él dijo, tengo que practicar, tengo que seguir mi profesión y quiero ganarme la vida como profesional que soy, no quiero depender de mis padres. Y como él mismo relata, tuvo que dedicarse a hacer autopsias en el Instituto Médico Legal. Hizo 1.600 autopsias, que era lo único que le permitían hacer, era un médico cirujano. Bueno, ¿qué había pasado? Estaba dándose el germen de los movimientos con la fundación del Partido Socialista. El Partido Comunista ya existía. Empiezan entonces a darse estas posibilidades, digamos, de ampliar la base social para avanzar a una organización que hiciera posible un gobierno que representara al pueblo, a la mayoría de Chile, que había sido siempre gobernada por gente de socialdemócratas, mediocentristas o de derecha. Bueno, sigue entonces Allende su trayectoria. En el año, después como les digo, vienen distintos gobiernos, pero en algún momento triunfa, hubo entre medio un presidente que se murió, hubo que hacer una elección complementaria, etcétera. No los voy a aburrir con eso, no tiene la importancia para esto. Pero Allende, junto a otras organizaciones, ayuda a formar, y esto es muy importante, ayuda a formar con otras fuerzas, ya van formando un núcleo de gente que trabajaba junta. Entonces sigue pasando el tiempo, vienen distintos gobiernos, viene un gobierno, se muere un presidente, viene un gobierno radical que gana con apoyo de los comunistas y no tiene ningún empacho a poco andar, se llamaba Gabriel González Videla, en declarar ilegal al Partido Comunista. Ya había ganado con los votos de ellos. Bueno, todo esto pasaba en mi país, desgraciadamente, y todo esto es lo que explica la existencia de Allende, y todo esto es lo que explica la epopeya de Allende. Entonces, en 1951, en vísperas de que iba a haber una elección en 1952, en Chile las elecciones eran cada 6 años, pero si se moría un presidente había un gobierno interino, en fin. Pero en 1952... debía haber una elección presidencial. Y aunque ustedes no lo crean, Ibáñez, que había salido del país arrancando por la protesta popular, regresa como civil, les dije que él era un militar, y dice que quiere postular a la reelección como presidente, que ahora viene como civil, y pone como símbolo de su candidatura una escoba, porque dice que él va a barrer la corrupción y que él va a barrer todo lo malo y que él va a hacer un gobierno espectacular. Por estas cosas que pasan en la política, que a veces son incomprensibles, el Partido Socialista dice, sí, puede ser, lo vamos a apoyar. Ante lo cual Allende, fundador de ese partido, dice, pero no lo puedo creer.
No puedo creer, o sea, nos unimos para derrocar a este, le llamaron dictador. Cuando hemos visto lo que fue la dictadura de Pinochet, este señor era un niño de pecho, pero había sido un gobierno represivo. Entonces Allende dice, no puedo creer, no puedo creer que mi partido va a apoyar un partido, que hago un paréntesis, un partido que no era un partido socialdemócrata. Se ha dicho mucho que el Partido Socialista en Chile era socialdemócrata. Les voy a dar un dato que está documentado. En el estatuto de formación del Partido Socialista, su artículo número 1 dice: el Partido Socialista de Chile se guía por el sistema de análisis marxista. Entonces, no era un partido socialdemócrata, era un partido marxista. Entonces, Allende no soporta esta claudicación, como él considera, de la dirigencia de su partido, que ordenó apoyar a Ibáñez, y dice: yo me opongo públicamente, y el partido lo expulsa. Es expulsado del Partido Socialista. Entonces Allende, junto a otros socialistas disidentes de esta decisión, a comunistas que habían sido, como les digo, proscritos y perseguidos, muchos que todavía podían votar porque ya habían sido reintegrados a la legalidad, y radicales de izquierda, porque el Partido Radical en un momento se dividió entre izquierdistas y socialdemócratas, digamos, más a la derecha, y muchos independientes forman el Frente del Pueblo y levantan la candidatura de Salvador Allende en 1952. Ahí comienza, esa es la primera vez que Allende postula a la presidencia. Iván Ibáñez, dos candidatos más, uno de la derecha y un socialdemócrata, y Allende. Consultado por la prensa, le dicen: oiga, ¿usted realmente cree que puede ganar la presidencia? Y Allende dice: no tengo ningún interés de ganar la presidencia, lo que quiero es restarle apoyo a Ibáñez. Bueno, Ibáñez gana con 453.000 votos, una mayoría impresionante. Allende queda en cuarto lugar con 52.000 votos. Y en vez de considerar, fíjense, la visión de Allende, su congruencia política, dice: esto no es una derrota, este es el primer paso de lo que algún día va a ser la gran unidad de las fuerzas populares. Y esa premonición, como sabemos, se cumplió posteriormente. No sé si le contesté un poco cómo comenzaba este. Siguen muchos eventos que hacen que Allende llegue, pero digamos ese es el inicio. Bueno, después de esto Allende es elegido senador, luego fue elegido senador 4 veces, luego había sido ministro de salud, de salubridad y previsión social en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, un gobierno de un radical de izquierda que coincide con el gobierno acá del presidente Lázaro Cárdenas. Tenían muchas similitudes. Ese presidente murió en el ejercicio de su gobierno, así que no lo terminó. En ese gobierno Allende es nombrado ministro de Salubridad y Previsión Social. Tenía 33 años, fue el ministro más joven de la historia de Chile. Y él amplía el seguro social, crea leyes para la protección de las madres, etc. Bueno, les digo, después es elegido senador varias veces, y hay varios hitos intermedios que explican la trayectoria de Allende, pero quisiera más preguntas.
Muy buenos días. Buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ustedes por estar Bueno, aquí. sí, me alegra sobremanera el hecho de que siendo hoy 7 de septiembre nos estemos adelantando a la ponencia del tema Chile Allende, porque sabemos nosotros que cuando llegue el 11 de septiembre adquirirá más significación mediática el hecho de las Torres Gemelas que el hecho de celebrar la cuestión de Chile. Siempre pasa eso con los medios, de la misma manera en que sucedió con la cobertura que se dio al mismo día en que falleció la princesa Lely Diana, que también coincidió con la muerte de la Madre Teresa de Calcuta. Los medios reseñaron una cosa demasiado y otra muy poco. Las mías son 3 breves inquietudes que habrán de metamorfarse en 3 preguntas pendientes de respuesta. Estas inquietudes mías se enmarcan en el tema Chile Allende y sobre todo se derivan de la ponencia que usted no participara hace alrededor precisamente de un año. Ya lo dijo usted al inicio de su ponencia. Estas inquietudes van en el siguiente orden. Allende Pinochet, como consecuencia del Plan Cóndor, que ojalá le amerite a usted una contextualización histórica de este Allende Pinochet en el marco del Plan Cóndor, porque la historia tiene vocación pedagógica. Y el otro es Chile como proyecto experimental del modelo neoliberal y de la receta de los Chicago Boys, precisamente a partir de la llegada de Pinochet al poder. A ver, yo les pediría que el tema del golpe lo dejemos para la segunda parte y veamos primero esto que fue la trayectoria de Allende para llegar a la presidencia. ¿Qué es lo que genera el golpe? Porque el gobierno de Allende fue una revolución, aunque hay gente que cree que las revoluciones solamente se hacen con balas, no es cierto. Entonces, veamos después, porque la pregunta suya, compañero, es esto con respecto a lo de la prensa y las noticias, sí, eso lo sabemos, están manipuladas, siempre será más importante. Yo precisamente a mi muy estimada colega Carmen Aristegui, la llamé un día a su programa para decirle: Carmen, hoy es 11 de septiembre, has hablado de las Torres Gemelas, ¿y por qué no te acuerdas de Allende? Y me dijo: tienes toda la razón, Carmen no es una mujer que se niegue a la crítica, ya la estimo mucho y la considero una gran periodista. Pero sí pasa esto, entonces yo dejaría, eso ya no compete, digamos, al tema chileno. De la caída vamos a hablar luego, y quisiera seguir con las preguntas acerca de este proceso que siguió Allende hasta lograr el triunfo. A ver, en orden tú... Bueno, eso es parte del derrocamiento, pues, compañero. Ahora vamos a hablar en esta primera parte, si ustedes me permiten, de lo que fue la trayectoria de Allende, que lo convirtió en el líder que fue y que sigue siendo, y que lo llevó a la presidencia por vía electoral. Sí, compañero. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Yo soy Carlos González Márquez, profesor universitario, y pido una disculpa haber llegado tarde. Prenda su micrófono. Sí, lo conozco, usted estuvo el año pasado acá. Estoy muy seguido, pero he estado enfermo, cosas leves. Pero bueno, paso a lo concreto. Yo recuerdo muy bien que el presidente Allende, cuando llegó al poder, cometió un grave error como lo mencionaba Marx, el viejo régimen hay que hacerlo cenizas, y no lo hizo cenizas y luego lo mataron. ¿Por qué lo digo? Porque Andrés Manuel quizá está cometiendo el mismo error. La gente que le da el beso de Judas, que lo atacó 15 días antes del 1 de julio del año pasado, cuando salió presidente por una abrumadora mayoría de más de 30 millones, se la está creyendo y no están invirtiendo. Hay recesión en el país y él cree que van a invertir. No creo yo creo que la historia nos sirve para tomar experiencias. Considero que Andrés Manuel debería ver esos antecedentes, el del glorioso Salvador Allende, para que, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, ponte las tuyas a remojar. He dicho.
Gracias. A ver, compañeros, una vez más, como dije al comienzo, yo voy a hablar de lo que fue la elección de Allende y su derrocamiento. Voy a contestar lo de los métodos para un régimen, pero del tema mexicano ustedes son muchos millones para hablar de ello. No me pidan a mí que defina lo que tiene que hacer Andrés Manuel López Obrador. Con todo respeto le digo, le contesto lo de Chile. Esta es una pregunta, permítame, esta es una pregunta permanente de por qué Allende al llegar no eliminó a la disidencia golpista. Por favor, vamos a ir por partes. Cada país y cada proceso es distinto y tiene que ver con las realidades nacionales. Allende estuvo 44 años recorriendo el país de punta a cabo en cada elección para diputado, para senador. Él fue parlamentario 40 años o 30 y tantos años. Iba a cada lugar y se iba enterando de las particularidades de su país como marxista que era. Porque el marxismo enseña a estudiar las condiciones objetivas y subjetivas. Ya. Chile no era un país que optara por la vía armada. Les hago un recuerdo entre paréntesis. Allende fue elegido por voto popular, lo derrocan los militares. Después de 17 años de dictadura, el pueblo chileno derroca a Pinochet. ¿Cómo? ¿Con armas? Con un lápiz. Fue al plebiscito y votó no. Si eso no es un acto revolucionario, no sé qué es. Porque Allende con todos sus tanques, con el apoyo de la CIA, con los aviones, convencido de que el pavor que habían sembrado en 17 años iba a hacer que la gente no votara no, se equivocó pues. Entonces, les cuento, quiero que esto sea una conversación. Cuando yo participé en ir, yo vivía acá, por supuesto, pero iba a Chile desde que me dejaban entrar, tuve 10 años prohibida de entrar. Cuando iba a hacer el plebiscito yo fui a reportear, pero además a colaborar, a que el plebiscito ganara. Iba yo a las poblaciones marginales, entrevistaba a una dueña de casa, una señora pobre y más todavía empobrecida con la política neoliberal del gobierno de Pinochet. Y le decía, señora, ¿usted va a ir al plebiscito? Sí, tengo que ir, es obligatorio. ¿Y qué va a votar? ¿Va a votar que no? No voy a votar que sí, que continúe Pinochet, porque Pinochet pretendía que con ese plebiscito él pasaba a ser un presidente civil ilegal. Después de 17 años de muerte de todo lo que sabemos. Entonces yo le decía, pero señora, ¿cómo? ¿Usted quiere que siga? No, señorita, yo no quiero que siga, pero no quiero que me maten al único hijo que me queda. Entonces le decía, señora, el voto es secreto, no pueden saber por qué no usted vota. Me decía, no, si ya han venido a advertirnos que nos van a controlar el voto con hornos de microondas. O sea, habían ido a decirles con microondas y la señora me decía que con hornos de microondas, la pobre no entendía esto de la tecnología, le iban a controlar el voto y le iban a asesinar a su único hijo. Es decir, permítanme decirles que el triunfo del no en Chile, después de 17 años de haber exiliado, asesinado a los dirigentes afuera, los que no estaban muertos, los encarcelamientos, las torturas, las desapariciones, que el pueblo chileno se haya atrevido a ir con un lápiz a decirle no a Pinochet, es una epopeya, porque el miedo no anda en burro. Y la gente tenía todo el derecho de temer represalias. Y este señor, apoyado por la CIA, por Estados Unidos, etcétera, es derrotado con un lápiz. Igual que Allende había ganado a iniciar su revolución con un voto. Esa es la realidad chilena, compañeros. No se pueden extrapolar las cosas. O sea, nunca Allende dijo, llego al poder y elimino a los... No se puede. Pero sí había leyes que les iban cercenando el camino a la derecha y que iban concientizando a la gente para avanzar. Y esto, cuando hablemos del golpe, le voy a demostrar hasta qué punto fue efectiva esa posición de Allende de que había que preparar a la gente para avanzar, como lo prometió en su programa, avanzar al socialismo por vía democrática. No es imposible, es marxista pensar que porque no resultó ahí es inviable.
No resultó ahí en ese caso y en esas condiciones, pero eso no quiere decir que no es posible. ¿O usted cree, compañero, que era pensable? No le hablo del siglo pasado, le hablo de hace 20 años. ¿Usted cree que era, no, va 30? ¿Usted cree que en Bolivia era pensable que un indígena socialista gobernara? Absolutamente no. Yo fui... Señor, estoy hablando... Es que estamos hablando de cosas distintas, le estoy hablando de la realidad en cada país. Maestra, yo coincido con usted, lo que pasa es que no me expresé para que me entendiera, pero coincido totalmente con todo lo que está diciendo. No me expresé bien. ¿Por qué? Porque quiere que sean 3 minutos. Pero déjeme entonces explicar. Novelas de 10 minutos, porque son preguntas. Voy a explicar esto que está... Estoy explicando, bueno, para los demás que también están aquí. Yo visité Bolivia años antes del gobierno de Evo Morales y había, a finales del siglo XX, si venía un blanco, entre comillas, y un indígena caminando por una vereda, el indígena se tenía que bajar de la banqueta porque no estaba permitido que caminara junto a un blanco. Cuando triunfó Evo Morales, y yo cubrí eso, la oligarquía boliviana, terratenientes, sobre todo, estaban furiosos, no de que hubiera ganado un socialista, lo que más los enfureciera que hubiera ganado un indio. Entonces les digo, usted me dice acá, claro, cada país tiene una situación diferente. Entonces Chile no era un país, y aquí hay un compañero chileno que podrá decir si estoy mintiendo, no era un país que optara por la vía armada para sus soluciones. Entonces, ¿cómo podía Allende? Otro dato, Allende hereda un Congreso contrario a él, porque en Chile se elegía presidente y 3 años después se renovaba el Congreso, la mitad del Congreso. Entonces, Allende gana el 70 y permanece un Congreso mayoritariamente contrario a él. Entonces, si él ha prometido que lo va a hacer dentro de la legalidad establecida, ¿qué hacía? Hay otra cosa que quiero aclarar de una vez porque sé que va a salir después. ¿Por qué Allende no armó el pueblo? A ver, cuando Allende gana la elección, la democracia cristiana era mayoría en el Congreso. Había peleado de las greñas con el Partido Nacional de Derecha los 6 años de gobierno, pero el día que ganó Allende eran un solo hombre contra Allende, porque la derecha tiene clarísimo dónde está su enemigo. Dijeron, no vamos a pelear entre nosotros, por ahora el enemigo es Allende y nos vamos a unir para hacerle ingobernable el país. Ya les voy a contar la cantidad de cosas que se hicieron para hacerle ingobernable el país. Entonces, viene esta decisión. A ver, les tengo que explicar esto porque son tan distintas las realidades de un país y de otro. La Constitución chilena, vigente en el momento de la elección de Allende, decía textualmente que era presidente electo el candidato que obtuviera el 50% más 1 de los votos válidos emitidos. No había segunda vuelta electoral. Decía el mismo texto constitucional, de no existir una mayoría absoluta, es facultad del Congreso elegir uno de los 2 primeros candidatos con mayoría de votos. O sea, podía ser el primero o el segundo, aunque esto sea absurdo, así decía la Constitución. Bueno, tradicionalmente siempre se ratificó al que tuviera un voto más, porque muy rara vez en Chile hubo mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque Chile era un país muy politizado y donde había 3 áreas muy claras de posiciones políticas: la derecha, el centro y la izquierda. Si usted iba a Chile en los años 50, 60, 40, y hablaba con un taxista, usted iba a saber si era de centro, de derecha o de izquierda, porque como era un país politizado, la gente se expresaba y era muy claro. Siempre, casi siempre, salvo un par de excepciones, fueron a 3 bandas. Entonces era muy difícil que alguien tuviera el 50%, generalmente era 30 y tantos por ciento, 20 y tantos por ciento. Allende ganó con el 36% de los votos. Y había perdido 2 veces antes con el 34% contra Alessandri y perdió por 30.000 votos contra un derechista, y aceptó que el Congreso ratificara la primera mayoría, porque así había sido tradicionalmente.
Bueno, la democracia cristiana y la derecha que pelearon a muerte, como les digo, y se hicieron amigos el mismo día que ganó Allende, porque había que parar a Allende, que era el enemigo principal, dijeron, vamos a ratificar al segundo, que era Alessandri, el que le había ganado a Allende 2 veces antes, porque en Chile no había reelección simultánea, pero si un gobierno terminaba y había otro intermedio legal, podía reelegirse. El Alessandri, que había gobernado el 58-64, derechista, se presenta entonces el 70 de nuevo y sale segundo. Y el candidato del gobierno saliente, que era la democracia cristiana, que era mayoría parlamentaria, que había ganado con una cantidad impresionante de votos porque se habían unido un montón de partidos chicos para frenar a Allende, queda tercero, porque la gente estaba desilusionada de ese gobierno. Entonces la democracia cristiana mayoritaria en el Congreso dice, vamos a ratificar a Alessandri, porque es legal. Claro, no era legítimo, pero era legal. Alessandri, que era un derechista que venía de una familia derechista y oligárquica que había gobernado antes su padre, etcétera, dice, si a mí, era derechista pero era republicano, dice, si a mí me confirman presidente, aunque fui segundo, yo renuncio al día siguiente. Entonces la democracia cristiana dijo, esto es excelente, lo ratificamos. Él renuncia, nombramos un gobierno provisional y reelegimos a Eduardo Frei, que era el saliente, porque ya pasó un gobierno constitucional intermedio, aunque sea provisional, es constitucional. Siguen las escaramuzas para esto, la ultraderecha y la derecha, con ayuda de la CIA, que había hecho una gran campaña para impedir, durante la campaña de Allende habían aterrorizado a la gente. Dicen, no, lo que hay que hacer aquí es que el ejército dé un golpe de Estado incruento, se nombre un gobierno, impedimos la ratificación de Allende, se suspenden las garantías constitucionales, se pone un gobierno de emergencia, viene otra elección y ganamos con algún derechista. Entonces todo esto manejado por la CIA. Van a hablar con el comandante en jefe del ejército, que era el general Schneider, y le proponen esto. Schneider, no porque fuera allendista, no porque fuera de izquierda, sino que porque era un militar que respetaba una tradición bastante mantenida del ejército chileno, que era no dar golpes de Estado. El gobierno había sido, no digo que el ejército haya sido popular, pero no era... En América Latina, Chile era de los países donde no había golpes de Estado, pues, que era una excepción en América Latina, sobre todo en Sudamérica. Entonces van a hablar con él, y no porque él fuera allendista, sino que porque era apegado a la institucionalidad de su arma. Dice que él se niega a esto. Entonces el grupo Patria y Libertad, que era el grupo de la ultraderecha chilena, lo asesina 2 días antes de que el Congreso tenga que ratificar a Allende. Entre tanto, como la democracia cristiana dijo, vamos a hacer algo. Todo esto asesorado por la CIA y por Estados Unidos. Vamos a ratificar a Allende, pero antes le vamos a dejar el país ingobernable. Entonces, se unen a los terratenientes, a los empresarios. Pasaron cosas como estas. Para empezar, me estoy adelantando. Se deciden ratificar a Allende y entregarle el país ingobernable, pero dicen, vamos a condicionarle a Allende nuestro voto, que es mayoritario, a que firme un estatuto de garantías constitucionales. Entonces, le dicen a Allende, mire, lo vamos a ratificar, pero usted va a firmar un estatuto de garantías constitucionales. ¿Qué dicen esas garantías? Que usted va a respetar la Constitución y la ley, que no va a haber persecución política, que va a permitir la libertad de expresión, que no va a politizar la educación pública, que va a permitir el libre culto, una cantidad de cosas de ese tipo. Es una larga lista.
Y Allende dice, claro que sí, por supuesto, y firma el estatuto no como una concesión para que lo eligieran, como una ratificación de lo que siempre planteó. Allende nunca planteó otra cosa. Nunca dijo, quiero gobernar para eliminar a la derecha, quiero gobernar para asesinar a los, quiero gobernar para cerrar las iglesias, quiero gobernar para politizar las escuelas. Quiero decirles algo que tiene que ver mucho con esto. Durante la campaña de Allende, a ver, tengo que saltarme, pero yo sé que ustedes me van a entender. Cuando Allende gana el 4 de septiembre con el 36.4 de los votos, Henry Kissinger, secretario de Estado de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, o sea, el canciller cuenta en sus memorias, no lo dice, lo cuenta él, dice, después de la noche del 4 de septiembre, en la Casa Blanca, primero no podíamos creer que hubiera ganado Allende, habíamos destinado millones de dólares a la prensa derechista, a muchos grupos para desestabilizar a Allende. Habíamos ayudado a que hubiera un montón de fuga de capitales, porque ganó Allende y la fuga de capitales fue el otro día. Bueno, después de que ayudamos con todo esto, porque recorrían las casas, grupos de la derecha iban a las casas antes de la elección de Allende y le decían a una señora pobladora pobre, señora, ¿cuántos son ustedes aquí? Vengo de la Unidad Popular, vengo del grupo Allende. ¿Cuántos son ustedes aquí? Somos 4. ¿Y cuántas camas tiene? 3. Ah, no, aquí caben 2 personas. Anota, 2 personas más. ¿Qué aparatos tiene? Un refrigerador, un radio y una máquina de coser. Bueno, elija entre la máquina de coser y el radio porque todo no lo puede tener. Anota. Decían que iban de parte del comando allendista, por favor, y la ignorancia de la gente y el terror era que iba a ser espantoso el gobierno de Allende. Ahora, la prensa chilena encabezada por el Mercurio inventó toda clase de infundios. Según esto estaba organizado por Fidel Castro. Después una cantidad de mentiras y de calumnias. Y luego, y con todo respeto lo digo y espero no ofender a nadie, desde los púlpitos de la Iglesia Católica, los sacerdotes advertían de que iba a venir la sovietización, de que este iba a ser un gobierno ateo y perverso, que le iban a arrancar a los niños a los padres de sus brazos para llevarlos a la Unión Soviética. Una cantidad de cosas espeluznantes que a la gente ignorante le podía mucho, porque, perdónenme que les diga con todo respeto, que si hay un aliado de la derecha es la ignorancia, porque son más fáciles de manejar. Por eso propician que la gente sea ignorante y no aprenda y no estudie y no conozca teorías. Entonces, claro, leer los libros del socialismo era un pecado. Votar por Allende era un pecado, según la Iglesia Católica. Y la gente lo creía. Chile era un país mayoritario, y creo que sigue siendo un país mayoritariamente católico. Bueno, no tengo que explicarles el poder que ha tenido la Iglesia Católica en la historia del mundo para manejar las políticas de los estados independientes. Bueno, entonces venía, como les digo, esta cosa, y Kissinger dice que a pesar de todo lo que habían hecho, ganó Allende 4 de septiembre, y cuenta Kissinger en sus memorias, y yo tengo ese tomo. Esa noche en la Casa Blanca, el presidente Nixon, fuera de sus casillas, gritaba, me perdonan, esto es lo que dice Kissinger y lo voy a leer como lo escribió Kissinger. Ese hijo de puta de Allende, ese malparido, no puede gobernar Chile. Tenemos que impedirlo a cualquier costo. Y si por alguna razón llega a lograrlo, hay que impedirle gobernar. ¿Sí? Bueno. Entonces, como les digo, en este clima, después de que Allende firma el Estatuto de Garantías Constitucionales, no como concesión, como ratificación de lo que siempre planteó, nunca planteó por eso tenía las diferencias con el movimiento de izquierda revolucionaria, que decía que era una idiotez ir por vía electoral, teniendo en cuenta otra cosa. El grupo del MIR era minoritario y Chile tiene un ejército formado por los prusianos, profundamente vertical y que no ha perdido ni una guerra. Entonces,
no podemos ir con consignas a enfrentar. O sea, es lo que decía Allende, es que esto es irreal. Esto es llamar al pueblo una masacre. No hay condiciones. Yo quisiera primero preparar al pueblo para que desde sus convicciones vaya avanzando hasta ser imposible que la derecha siga abusando como lo ha hecho. Bueno, el día, como les digo, asesinan al comandante en jefe del ejército, y el día 24 de octubre, como mandaba la Constitución en el Congreso, se ratifica el triunfo de Allende por 153 votos contra otros tantos. Fue el 82% de los parlamentarios votaron a favor de la declaración de presidente constitucional de Salvador Allende. O sea, el triunfo de Allende y su asunción al poder, fueron dentro de la legalidad marcada por la Constitución de la época. Sin embargo, todos los días la derecha hablaba del gobierno ilegítimo, del gobierno fuera de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, este tema después vino, bueno, hago una aclaración, voy a decir las principales. Nacionalización del cobre, que es la riqueza básica principal de Chile. Es a Chile lo que es acá el petróleo, o era en ese tiempo. Estatización de la banca. El cobre estaba en manos de compañías norteamericanas que sacaban el cobre en bruto, dejaban el lastre que dejan las excavaciones y los retiros para que Chile se hiciera cargo de ese gasto, se llevaban el cobre, que entre otras cosas es material estratégico de guerra, y le vendían a Chile productos elaborados como tuberías y qué sé yo, a los precios que ellos querían. Entonces Allende decía que el cobre era el sueldo de Chile. Entonces dijo, hay que nacionalizar el cobre. Bueno, esa era una de sus medidas. También nacionalizar el acero, el hierro y el salitre. Chile es un país mineral. Que había que democratizar la enseñanza, que había que... Bueno, eran 40 medidas que tenían que ver con un montón de cambios en el funcionamiento del país, de un país muy sometido a la oligarquía y a la derecha, a un país más democrático, democratizar la enseñanza, hacer una reforma agraria, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Allende triunfa, empieza antes de que empezara el gobierno Allende, empieza la desestabilización. Hay fuga de capitales, salen los capitales de Chile por órdenes de... y Nixon cuenta Kissinger cuenta que Nixon dijo, cuando supo que había sido ratificado, dijo, bueno, vamos a hacer aullar a la economía chilena. Entonces le da orden al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial de que no le presten un solo dólar durante su gobierno y que que le hagan efectiva la deuda externa que habían contraído gobiernos anteriores. Y todo eso se cumple por órdenes de Nixon. Los terratenientes que sabían que venía una reforma agraria, que eran ganaderos, sacan por los pasos cordilleranos hacia Argentina las reses, las ovejas, las sacaban por miles. Los fabricantes, los productores de productos de ave tiraban los pollos y las gallinas muertas a los ríos o al mar. ¿De qué se trataba? De que Allende recibiera un país ingobernable, con desabastecimiento, sin dinero, con un montón de carencias, para demostrar que la izquierda es incapaz de gobernar bien. Todo esto que les digo me gustaría que lo recordaran muy bien, porque tiene mucha lectura para México actualmente. Bueno, siempre hay que decir que la izquierda no es capaz de gobernar. Eso lo estoy oyendo todos los días en las radios. Ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, en las radios de aquí. Entonces, el 3 de noviembre, primero el 4 de septiembre, cuando Allende ganó la elección, se reunió en la sede de la Federación de Estudiantes de Chile, que era la FECH, de la cual él había sido presidente 40 años antes. Ahí dio su primer discurso.
Y ahí fue cuando dijo que iba a ser muy duro lo que teníamos que enfrentar, pero que el pueblo unido tenía que ser capaz de llevar adelante esa epopeya. Esa noche dijo, el 4 de septiembre, perdón, el 3 de noviembre, que fue el día que asumió la presidencia, el pueblo entrará conmigo al Palacio de la Moneda. ¿Qué quería decir con eso? No que fuera a entrar todo el mundo al Palacio de la Moneda, que el pueblo iba a ingresar al gobierno de Chile con su representante. Bueno, Allende asume la presidencia y la sedición sigue y sigue y sigue, ya de la manera más escandalosa. Y sin embargo, fíjense ustedes cómo hay que confiar en el pueblo. Mientras avanzaba este gobierno que ganó con el 36% y la sedición era espeluznante, la ultraderecha hacía atentados terroristas, volaban puentes, dinamitaban oleoductos, gasoductos, vías férreas, había paros políticos, paros patronales, bueno, era una cosa espeluznante, todo esto. ¿Y qué hacía el pueblo allendista? Suplir eso con trabajo voluntario. O sea, volaban las vías férreas y entonces para mandar alimentos, que dejo una cosa en claro, el Estado chileno controlaba apenas el 25% de la producción de alimentos, todo lo demás estaba en manos privadas. ¿Cuál fue una de las primeras medidas de la derecha? Esconder los alimentos, pasarlos al mercado negro. Esconder las medicinas, pasarlas al mercado negro, las refacciones, las materias primas. Lo que había dicho Nixon, le vamos a hacer el país ingobernable. Entonces, esto de que haya escasez enfurece a mucha gente que no se da cuenta que no puede ser una decisión del gobierno que haya. O sea, tendría que ser un gobierno muy imbécil para producir desabastecimiento para que lo derroten. Entonces, para que llegaran, por ejemplo, Chile tiene en el norte el desierto más grande del mundo, para que llegaran los productos a los lugares más lejanos, había que contar con camiones que eran de un gremio patronal de derecha. Hicieron un paro en octubre del 72, de un mes, para que ni siquiera esos productos de Estado llegaran. ¿Qué hacíamos? Yo era estudiante universitaria. Yo estaba estudiando periodismo en la Universidad de Chile. Nosotros, los estudiantes allendistas, hacíamos turnos junto con profesionales patriotas para cargar trenes del Estado, cuando había vía férrea, para que llegaran estos productos al resto del país. La derecha no solo hizo un paro de camiones, bloqueaban los caminos para que otros vehículos no lo pudieran suplir. En esas condiciones gobernaba Allende. Y con todo esto que les digo, que es mucho más amplio, venía, como les dije, se tenía que renovar el Congreso en marzo del 73. Había habido escasez de alimentos, había habido todo lo que les cuento y que es mucho más. Y entonces dijo la derecha, ahora ganamos el Congreso y les terminamos lo declaramos inconstitucional al presidente con mayoría absoluta. Bueno, resulta que cuando Allende ganó con el Partido Comunista, Socialista, Radical, Independientes de Izquierda y una escisión de la Democracia Cristiana, que era el partido gobernante en ese momento, que se llamó MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU. A poco andar del gobierno de Allende, otra decisión del partido de Frei, de Demócrata Cristiano, se fue a la Unidad Popular, que fue la izquierda cristiana. Entonces, al contrario de otros gobiernos, Allende iba aumentando la base votante. O sea, en vez de que el gobierno con todos estos sabotajes fuera perdiendo apoyo, iba ganando apoyo. Entonces viene la elección de marzo del 73, donde el plan de la derecha era ganar mayoría absoluta, acusar constitucionalmente a Allende, destituirlo y sacarlo del gobierno. Allende había ganado con el 36.3% de los votos. En la elección de marzo
del 73, la Unidad Popular llega al 44.5% de los votos, 8% más que lo que tuvo en la elección presidencial. Es la primera vez en la historia política de Chile que un partido en el gobierno, que un presidente en el gobierno aumenta su apoyo popular, su apoyo votante, y no ha habido otra ocasión. Entonces, les digo, esto seguía avanzando y Kissinger nuevamente cuenta, bueno, cuando vimos que con todo lo que habíamos hecho, con todo el dinero que aportábamos, con toda la ayuda de la CIA, con todo esto, no logramos lo que queríamos, esto está perdido, porque si esto sigue así y Allende sigue tomando, la Unidad Popular sigue teniendo apoyo, el 76... cuando haya que elegir un presidente van a elegir otro socialista y eso no lo podemos permitir, y cuenta con todo desparpajo que ese día dijeron hay que empezar a implementar el golpe por vía armada, no hay otra solución. Bueno, cuando Allende era candidato, la derecha mandó a hacer unos pósters donde se veía el Palacio de la Moneda, rodeado de tanques rusos. Porque eso era lo que iba a hacer Allende, llamar a los rusos para que reprimieran a la gente y lo protegieran, y el que no estuviera de acuerdo iba a ser asesinado por los militares rusos que iba a contratar a Allende. O sea, ya de veras, demencial. Bueno, no está por demás recordar que sí rodearon los tanques La Moneda, pero no fueron rusos, fueron tanques chilenos que el 11 de septiembre fueron a exigir la renuncia del presidente Allende. Allende había dicho, ante la sedición, dijo muy claramente, yo no voy a renunciar, yo voy a pagar la lealtad del pueblo con mi vida, cumpliré el programa que el pueblo me aprobó y tendrán que acribillarme a balazos para sacarme de La Moneda. ¿Perdón? Póngalo. No el del 11, sino el de esto. No, el del 11 es después. Bueno, entonces, como les digo, hay muchas más cosas. Por eso les decía, yo quisiera preguntas de ustedes, porque yo este tema me lo conozco dormida, pero sé que hay cosas que ustedes no tienen totalmente claras. Pregúntenme lo que quieran, entrevístenme a mí. Perdón, un par de preguntas que tengo. Primero, usted habló acerca de la ignorancia de la gente en Chile. ¿Qué clase de educación estaba en la campaña de Allende, en el tiempo de las campañas, antes de llegar a ser presidente? Y si la Constitución declaraba la educación como responsabilidad del Estado o no. Sí. ¿Y qué dirigencia o qué inducción había en la educación? ¿Y la otra pregunta? No, esa es. Eso. Mire, claro, la Constitución decía que era obligación del Estado ofrecer educación pública, primaria, secundaria y universitaria. Y así fue. Yo estudié en la Universidad de Chile y solo pagué cada año una simbólica matrícula. Eso se acabó con la dictadura. Toda la educación se privatizó. Ahora, en cuanto a la ignorancia, sí, las escuelas enseñaban matemáticas, ciencias, pero no enseñaban teoría política. Y esto, la tradición de que hubieran gobernado las derechas y el catolicismo de la mayoría del pueblo hacía creer que estos anuncios eran ciertos, que el socialismo era ateo y perverso, que se iban a llevar a los niños, que iban a fusilar al que pensara distinto. O sea, hablo de la ignorancia en ese sentido. Allende recorrió el país explicando, por eso iba ganando adeptos, pero obviamente no los pudo ganar a todos. Es decir, llegó a tener el 44% del país, compañero, no es poco decir. Bueno, entonces, como les digo, vino
siguió la terrible sedición que culmina, como sabemos, el 11 de septiembre. Había habido una arremetida de la derecha contra el general Carlos Prats, que era el comandante en jefe del ejército, que también, como era guiado por la tradición, la Constitución, no era allendista, pero no estaba contra el gobierno, o sea, estaba en su papel de garantizar la paz nacional, digamos, dentro de las leyes. La derecha lo empezó a atacar. Iban a su casa y le tiraban plumas para decirle que era un gallina porque no hacía levantarse al ejército contra Allende. La derecha chilena es terrorífica, ¿eh? Pero terrorífica. Entonces, había una gran conmoción y poco antes de, por ahí por julio, si mal no recuerdo, un general, un fulano del ejército medio loco, reúne a unos cuantos compañeros y van a tratar de llegar a La Moneda para pedir la renuncia de Allende. Él por sus pistolas con unos grupos, no era una cosa de la institución como tal. Allende llama al general Prats, a este el que le tiraban las plumas. Prats desde los balcones de La Moneda les habla y para este golpe, y este general es tomado preso. Ese acto fallido fue en realidad un ensayo general para ver quiénes dentro del ejército estaban y quiénes no por el golpe. Bueno, en este clima, el general Prats renuncia al ejército y le dice a Allende: renuncio porque no quiero ser un factor de división en mi institución. Poco antes de septiembre, en agosto. Y Allende le dice: ¿a quién pongo en su lugar, general? Y el general Prats le dice: mire, presidente, yo creo que debe poner a Augusto Pinochet. Le voy a decir por qué. No es brillante, pero es leal. Es lo que él creía sanamente, porque Pinochet fue muy hipócrita, fue muy civilino. Allende le hace caso y lo nombra comandante en jefe. Cuando se empiezan a reunir los golpistas, Allende anuncia que el día 12 de septiembre va a ser un plebiscito para pedir unas reformas a la Constitución, para parar esta sedición espantosa. Y entonces adelantan el golpe al 11. Entonces se juntan para esto en Valparaíso, que es este puerto cercano a Santiago, está a 1 hora y media de Santiago. Había barcos de la Unitas Quinta. Ya sabemos lo que es la Unitas Quinta, ¿verdad? Son estos barcos que manda la inteligencia norteamericana militar a ciertos lugares que hay que desestabilizar y que hay que... Bueno, estaban ahí los barcos de la Unitas Quinta en Valparaíso. Se juntan los comandantes en jefe, o sea, el nuevo el de la aviación, Gustavo Luis Guzmán, el de la Marina, Merino, y un director general de Carabineros para decidir que hay que darle un golpe a Allende. El de Carabineros no acepta y entonces lo reemplazan por Mendoza, por otro fulano. Y Pinochet no estaba participando de eso todavía. Entonces van en el fin de semana, porque el golpe fue un martes, a hablar con Pinochet, estos que ya estaban conjurados, y le dicen: mira, Allende lo vamos a derrocar y vamos a dar un golpe el 11. Tú sabrás si entras o no entras, pero contigo o sin ti lo vamos a dar. Y Pinochet decía: es que, bueno, no sé, estaba dudoso. No crean ustedes que por lealtad a Allende, porque pensaba que la misma campaña del terror que habían hecho de que nosotros teníamos al pueblo armado hasta los dientes, si fallaba el golpe, lo podían matar, pero finalmente le dicen: contigo o sin ti. Y a última hora acepta.
Y después del golpe se atribuye el honor, entre comillas, de que él empezó a planear el golpe el día que ganó Allende. Como si eso fuera realmente para estar orgulloso, pero eso lo inventa porque no es cierto. Bueno, el 11 de septiembre sabemos, el 10 de septiembre le avisan a Allende que está empezando el golpe en el puerto de Valparaíso, que se ven movimientos raros. Allende manda a llamar a Pinochet, en el que confiaba por lo que le había recomendado el general Prats. Pinochet llega y le dice, no se preocupe, hay algunos que están, pero no se preocupe, tempranito la moneda ahí yo lo apoyo. Al día siguiente Allende se va a La Moneda, poco después La Moneda es rodeada de tanques y le avisan a Allende que tiene que renunciar. Y Allende les dice que no va a renunciar. Entonces le llaman, todo esto está grabado, hay documentos de esto, llama a uno de los... Para esto Pinochet se ha ido al regimiento de alta montaña en la cordillera. O sea, si falla yo me paso a Argentina. Este valiente defensor de la democracia chilena, este pelele, bueno. Entonces lo llama uno de sus mandados ahí y le dice, oiga, Allende dice que no va a renunciar. Y está la grabación donde Pinochet le dice, ofrézcanle un avión para que se vaya a Cuba, y en el camino el avión se cae. O sea, se trataba de eliminar a Allende de cualquier manera, en el aire, en La Moneda o donde fuera. Esa era la consigna. Allende había que matarlo. Bueno, como ustedes saben, viene una amenaza de bombardear el Palacio de la Moneda. O sea, la Fuerza Aérea Chilena decide bombardear el Palacio de Gobierno con el presidente constitucional adentro. Yo eso lo vi desde mi puesto de trabajo porque yo estaba haciendo mi práctica de periodismo en una empresa editora que fue Quimantú y de ahí se veía La Moneda y yo vi pasar los aviones y tirar los rockets. Es dantesco pensar que tu propia... Si fuera una aviación enemiga es dantesco, pero que sea la tuya es algo que a uno lo marca de por vida. Convencido de que esto es irreversible, por la única radio que quedaba en pie de las populares, porque las habían bombardeado todas, Allende le dirige a su pueblo sus últimas palabras que están aquí y que les pido que las compartan conmigo. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente.
tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas de la sociedad capitalista de unos pocos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos. Orgulloso de estar entre el proletario. Falta un poquito. Bueno, lo principal está dicho ahí. Termina diciendo: viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras y creo que serán una condena moral a los que traicionaron a la patria. Hombre digno, que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Así termina Allende su gloriosa trayectoria, cumpliendo su palabra,
cumpliendo lo que siempre le planteó a su pueblo, respondiendo con su vida a la lealtad de quienes lo apoyamos. La pequeñez de sus detractores no pudo opacarlo. Allende es hoy un símbolo universal de lealtad, de grandeza, de honestidad. En cada lugar que estuve como periodista en distintos países encontré un aula universitaria, un parque, un sindicato, una escuela que se llamaba Salvador Allende. Allende ha sobrevivido a todas las traiciones, a todas las mentiras y a la muerte. Cuando Allende estuvo aquí en el año 72, camino a la OEA, camino a la ONU, donde iba a rendir un grandioso homenaje, estuvo en la Universidad de Guadalajara, donde hizo un discurso extraordinario que les recomiendo que lo escuchen porque es una clase magistral. Y habla ya de la sedición que hay en su país y dice Allende, cuando vemos todos los ataques que hay para frenarnos, cuando un país se ve atacado, un gobierno por estas cosas, uno tiene que tener claro quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Y dice Allende, y yo tengo claro que México ha sido y será, y gracias por eso, amigo de mi patria. Precisamente quiero agregarles a ustedes que para mí es muy significativo compartir con ustedes esto. Yo soy una allendista convencida. Yo soy una allendista absolutamente convencida. Allende es mi guía, es mi maestro. De él aprendí y sigo aprendiendo lo que sé de política y de ideologías y de decencia política. Entonces, quiero agradecer a mí, este país, cuando el mío me negó estar allá, me recibió con mis 4 hijos y me ha permitido seguir siendo yo, sin pedirme que deje de decir lo que pienso, y me ha permitido poder decir ante ustedes y agradecerles que me permiten una vez más compartirles mi enorme orgullo de ser allendista. Un periodista de derecha, creo que de general. Sí. Oiga, presidente Allende, ustedes socialistas se precia de eso. Hay veces, ¿sabe qué? Sí, sí. Soy socialista, no soy político. Sí. Es que digo la estupidez humana, o sea, para ser socialista hay que andar en harapos, ojalá no bañarse. No es así, por Dios, porque los grandes pensadores del pensamiento social no eran gente que viniera de las clases más pobres. Marx no era un pordiosero ni un indigente. Fidel Castro viene de una familia de terratenientes. O sea, ¿de dónde sacamos esta estupidez? Bueno, esa y otras. Alguien quería hacer una pregunta. No, claro, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Por Dios. Sí, buenos días, porque todavía es de día, ¿verdad? Lo que voy a preguntar, afortunadamente he tenido la suerte de leer, pues me gusta saber historia, y he leído lo que nos ha dicho la compañera. Yo nada más quiero recordarles que el peor enemigo que tenemos a nivel América Latina y a nivel mundial es el imperio. ¿Sí? Es el imperio. Y el imperio yanqui,
ha invadido varios países, ahorita está como perro rabioso contra Venezuela, ¿sí? Y lo que dice la compañera, los barcos que llevan medicina, que llevan alimentos, los está boicoteando Estados Unidos para que Venezuela no tenga supuestamente de comer, la gente se enferme. Afortunadamente eso es una gran mentira. Venezuela tiene dignidad como otros muchos países y que no se nos olvide que debemos tener memoria histórica, que nuestro peor enemigo sí, son los yanquis. No hablo de los gringos, hablo del gobierno yanqui. Como ven, no pregunto, ¿sí? Simplemente hago que tengamos memoria histórica. Gracias. Sí, hago un paréntesis para informarles que aquí nos quedan 3 libros, los últimos 3 libros de Jimena Ortúzar, ¿sí? México y Pinochet, y luego es La Ruptura, editorial de Nueva Imagen, ¿sí? Quedan 2 nada más. Quedan 2. Entonces, para que, bueno, pues ya queda... Ok, bueno, continuamos con... Aquí está el otro, yo lo tengo. Sí, se lo recomiendo. Es un prólogo de Sergio Méndez Arceo. Toma, y luego para que ahorita le reporten a Ortúzar los libros que se han vendido. Sí, pásenle, Walter. Compañera, ya te conocía, felicidades por tu posición clarísima y te felicito que seas allendista. Y somos todos allendistas, así como somos casi todos chavistas también, compañeros. Y fidelistas. Bueno, como dijo la compañera Xochitl, el enemigo principal es el imperialismo yanqui de toda la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial ya tiene 20 millones de muertos, un poco menos de la mitad de los que murieron en esa guerra, empezando por Corea y terminando por qué voy a contar, porque tendría todo el día aquí, de las inhumanidades que hizo esos tipos, no tienen nada más que la pretensión de apoderarse de todo el mundo. Ahora bien, compañeros, no puedo hablar mucho, hacer una pregunta a la compañera. El asunto es hubo un paralelismo tremendo entre lo que pasó en Chile y lo que pasa ahora en Venezuela, con la diferencia, compañeros, que esto lleva ya 18 años desde el golpe de Estado del 2002. Pero hay una diferencia que por las condiciones, como bien dijo la compañera, no había, como decía el MIR, vamos a la lucha armada. No hay condiciones, no había condiciones para la lucha armada, por supuesto. Las fuerzas demostraron lo que fueron las Fuerzas Armadas pinochetistas, que todavía lo siguen siendo, compañeros. La verdad que sí, compañera. Bueno, así es. Entonces hay una diferencia fundamental. La visión que tuvo el compañero Hugo Chávez Frías, la transformación total de las Fuerzas Armadas en ser, para defender de la doctrina seguridad nacional, una doctrina bolivariana de defensa. Por ahora, eso no ha podido el imperialismo yanqui en todos estos 20 casi años derrotar a el pueblo venezolano y la revolución bolivariana. Eso es lo que pudo hacer por las condiciones que tuvo Chávez y no las tuvo el Salvador Allende. Exactamente. Porque muchos dicen, no, debería armado al pueblo, no había condiciones para eso, con un ejército pretórico. Entonces, la pregunta que va, compañera, si me respondes a esa diferencia, si estás de acuerdo en lo que yo digo, con respecto al paralelismo entre las dos revoluciones, porque todavía Venezuela está acosada todos los días por alimentos, medicinas, le roban el dinero que tenían en las refinerías en Estados Unidos. Bueno, otra cosa, ¿cómo es posible, compañera? Por ejemplo, acá está la Asociación Salvador Allende, hace años, y tiene un criterio, digamos, allendista. ¿Y cómo es posible que en Chile, inclusive una compañera del Partido Comunista, Camilo Vallejo, criticando y diciendo que es una dictadura Venezuela, una compañera que era un elogio tremendo del Partido Comunista, tuvo que salir el secretario general a defender esto? La hija de Allende, en contra, favor del imperialismo para agredir a Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible ese cambio que hay, compañera? Chile, el asunto del Partido Socialista, no son allendistas, están a favor del imperialismo, compañeros.
porque estar contra Venezuela es estar a favor del imperialismo, no queda otra. Gracias. Me extendí un poquito. Sí. Bueno, a ver, en el caso de Chávez. Te felicito por su locución, compañero. Sí. Gracias. En el caso de Chávez, Chávez era un militar. Entonces él pudo influenciar a sus compañeros del ejército para que se unieran a su proyecto revolucionario. Allende nunca fue un militar, no tenía esa ascendencia sobre los militares chilenos, y el ejército, además, el ejército venezolano, después de la... Otra cosa, los militares venezolanos habían dado golpes de Estado, cosa que en Chile no había pasado. Pero después de que terminó la última dictadura venezolana, en el ejército venezolano se empezaron a dar cursos de derechos humanos y otras cosas. El mismo Chávez me lo contó cuando lo entrevisté, que él cuando él estaba en la academia para hacerse militar, lo hacían estudiar ciencias sociales y derechos humanos, porque había habido un cambio en ese ejército. Y con el liderazgo de Chávez se unieron a su revolución. Lo que decía hace un rato, no son extrapolables las situaciones, no son iguales. No hay recetas, eso lo decía Allende, no hay recetas para hacer revoluciones. Y en cuanto a lo que dice el compañero de lo que está pasando con... Bueno, el ejército de Chile sigue, la policía esencialmente sigue siendo represiva, porque desgraciadamente después de que se ganó el plebiscito, se habló de hacer un gobierno de unidad para enfrentar el restablecimiento de la democracia. Y ahí se cometieron errores gravísimos, sin dejar de decirles que mientras se hablaba, en que Pinochet terminara también teniendo menos apoyo, también se metió a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos consideraba que ya les habían hecho el favor del siglo, habían eliminado la Unidad Popular, habían encarcelado, eliminado y desaparecido a la mayoría de los dirigentes, Allende estaba muerto, etcétera. Entonces dijeron, que vamos a pacificar esto, porque había empezado a haber un movimiento guerrillero en Chile que era minoritario, pero ponía bombas y que se dijeron, no queremos que esto vaya a ser otra vez una Cuba, así que mejor vamos a decirle a Pinochet que ya cumplió su deber, ya nos ayudó en lo que queríamos, y que pongamos ahora un gobierno que responda a nuestros intereses. Y se formó entonces la alianza la Alianza Nacional, para poder llegar al plebiscito que derrocara a Allende. Y ahí se cometen dos errores espantosos. Primero, se excluyó al Partido Comunista. Y segundo, se aceptó, porque esa fue una imposición de Estados Unidos, que esto lo liderara la democracia cristiana, que había sido anti-Allende. Entonces, ¿qué pasó cuando vino la mal llamada concertación, que es la que asume después que se gana el plebiscito? Habían dicho, la alegría ya viene, y el lema del movimiento por el no era verdad y justicia. Pero entonces, en las componendas políticas, se decide que el candidato que va a ser a la presidencia después de Pinochet va a ser Patricio Aylwin, que fue el presidente del Partido Demócrata Cristiano que adversó a Allende en su gobierno. Yo, militante socialista desde la universidad, cuando en mi partido me dijeron vamos a votar por Allende, por Aylwin, yo les dije, me niego rotundamente a votar por alguien que estuvo contra el presidente Allende. Compañera, usted se atiene a una grave sanción. No, le dije, que me van a expulsar, no se preocupen, no se molesten. Yo me retiro hoy día de este partido, que ya no es el partido que fundó Allende.
Y en ese momento, compañeros, yo dejé de ser PS, no dejé de ser socialista, pero no soy PS. Porque el Partido Socialista de Chile se ha desdibujado total, absolutamente, y ha traicionado la memoria de Allende. Y al pueblo de Chile también. Bueno, entonces, viene, claro, con esto se fue. Yo les voy a decir algo que es duro, pero que siempre lo digo y soy responsable de lo que digo. Se habló de que en Chile había, entre paréntesis, Elwin, que gana con votos obviamente de los que habían sido allendistas, porque ahí la gente de izquierda vota por él para terminar con la dictadura, para ir a un gobierno de transición. Y cuando triunfa, esta consigna que había sido verdad y justicia, el señor Elwin la transforma en la siguiente, le pone un apellido, dice verdad y justicia en la medida de lo posible. Y la medida de lo posible la dan los que violaron los derechos humanos, pues. Entonces, es el contrasentido. Yo lo digo con mucho orgullo, yo soy allendista y esto fue una transacción y yo no la he apoyado, yo no he votado por ningún candidato de la Concertación. Se habló de la transición a la democracia y yo digo responsablemente no fue una transición, fue una transacción. Los militares dijeron, los vamos a dejar gobernar después que hagan, pero ustedes nos garantizan ¿cómo se llama? La inmunidad de Pinochet. Y me respetan la Constitución. Y Pinochet se murió en su cama, no fue juzgado, ya no digo condenado, no fue juzgado. Y además, ¿cómo puede ser democrático un país que gobierna con la Constitución de un dictador? Hasta el día de hoy la Constitución de Pinochet está vigente con algunos cambios cosméticos. Lo digo con mucha tristeza por mi país y lo digo con un enorme respeto por los que se la jugaron y perdieron la vida y fueron torturados y fueron expatriados y fueron desaparecidos por defender la memoria de Allende. Y en primer lugar, en memoria de Allende lo digo, es una vergüenza lo que han hecho. Continuamos y vamos a hacer una pequeña paréntesis más para decirles que les invitamos para que nos apoyen ahí con lo que gusten, un botecito que va a pasar la compañera Vicenta, lo que gusten ahí cooperarnos, ahí para seguir haciendo carteles de estos, ¿sí? Ahí va a pasar Vicenta con un botecito. Gracias, Vicenta. Bueno, continuamos con las preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas breves. Una es que si es cierto que Fidel Castro habló con Allende y le dijo que armara su pueblo y pues no lo armó, ¿verdad? Y la otra es, ¿por qué la actitud de Michelle Bachelet ahora, a la fecha, verdad? Sí. Si cuando mataron a su padre, así es. Y hasta Bolsonaro se metió con ella últimamente, y pues la veo muy tibia. Gracias. A ver. Otra vez sale el tema de las armas. Por Dios que es recurrente el tema de las armas, compañera. Había explicado antes eso, pero bueno. Cuando la democracia cristiana y los otros partidos le exigen a Allende un estatuto de garantías constitucionales, además de eso, proclaman una ley de control de armas. La Constitución chilena decía... La Constitución chilena decía textualmente que solo podían poseer armas las Fuerzas Armadas y la Policía Militarizada. Ya, eso era constitucional. Allende firmó un estatuto de garantías constitucionales. Además, nunca había dicho que iba a llamar a la lucha armada, nunca lo planteó así. Porque decía, no estamos preparados para eso, nos tomaría incluso... No lo decía, pero lo digo yo. ¿Cuánto le tomó a los sandinistas después de Somoza armar su ejército? ¿40 años? ¿45? Y Allende decía, no estamos en condiciones de tener un ejército popular armado. Porque además de que tenemos un ejército prusiano que no ha perdido ni una guerra, esto tomaría muchos años y mientras más pronto terminemos con la explotación de los pobres y su marginación, mejor. Y podemos hacerlo por esta vía.
para cortar el dolor del pueblo. Esa fue una cosa. Bueno, siguiente, compañera. La derecha, el Congreso en contra, promulga una ley de control de armas. Aparte de lo que decía la Constitución, hay una ley que dice: todo ciudadano que no pertenezca a las Fuerzas Armadas que sea encontrado poseyendo armas estará fuera de la ley. Esto era precisamente para que no fueran a entrar armas para entregarse al pueblo. Y yo les hago una pregunta que he hecho antes. ¿Por qué Allende no armó al pueblo? A ver, compañera, suponiendo que no hubiera la Constitución ni esa ley. Para hacer una lucha armada no solo hay que tener armas, hay que tener preparación. Y eso hay que hacerlo en la clandestinidad. Condiciones que no estaban dadas para ese gobierno. Y segundo, es un poco ingenuo pensar que Allende pudiera decir, o el Partido Socialista o el Comunista: a ver, compañeros, pasen mañana al sindicato tal a retirar sus ametralladoras, ¿cierto? Por favor. No eran las condiciones de Chile, por favor, entiendan. No es que Allende estuviera en... A ver, no sé quién de ustedes lo sabe. Allende era presidente del Senado cuando triunfó la Revolución Cubana, el 1 de enero del año 62, ¿no? O 63, perdón por la... 59. Perdón, del año 59, perdona, sí, perdona, compañeros. El 1 de enero del 59. Una semana después, Allende, que era senador y que era presidente del Senado, viajó a La Habana para conocer a Fidel Castro y al Che. Les ofreció su apoyo incondicional y mantuvieron una amistad que duró hasta el fin de sus días. Ese era el que, según la izquierda, es un socialdemócrata, según la izquierda radical. Cosa que no hizo nadie más. Y voy a decir algo, porque para que podamos construir una cosa distinta hay que decir las verdades. Allende, del Partido Socialista, senador socialista, reconoció la Revolución Cubana en el primer minuto. El Partido Comunista, compañero, esperó un mes hasta que el Kremlin dijera si en realidad, antes de reconocer el triunfo de la Revolución Cubana. Lo digo porque está documentado, pero Allende era el socialdemócrata, según esto. Aún más, cuando abatieron al Che Guevara en Bolivia, Allende era presidente del Senado. 3 sobrevivientes del Che pasaron la frontera chileno-boliviana para pedir asilo en Chile. Estaba gobernando Eduardo Frei Montalva, este demócrata cristiano. Les negó el asilo político y dio orden de apresarlos. Allende, senador de la República, dijo: yo los tomo bajo mi custodia, y empezó a ver la forma de regresarlos a Cuba. Ningún país de Sudamérica o de Europa les daba una visa de tránsito para poder llegar a un lugar desde donde tomar un avión para llegar a Cuba. Entonces Allende dijo: yo me voy con ustedes. Se fue a la isla de Pascua, en Chile, en el medio del océano. De ahí viajó a Tahití, y de Tahití viajó a Nueva Zelanda con estos 3 combatientes para ponerlos dentro de un avión que iba directamente a Cuba. Y cuando volvió a Chile dijo: es lo menos que yo podía hacer en homenaje al Che Guevara. Entonces, compañera, que Fidel le dijo arma al pueblo, entonces le digo: sí, Fidel, ¿cómo no, Fidel? Porque a Allende, usted comprende, no se le había ocurrido. No, permítame decirle que no le falte el respeto al presidente Allende. Entonces, todo esto estuvo 44 años en la política, apoyando todo. Mire, cuando ilegalizaron al Partido Comunista, que en los comienzos del siglo XX en Chile, como en muchas otras partes, las pugnas entre socialistas y comunistas eran comunes, no estaban totalmente de acuerdo en muchas cosas. Entonces, cuando un gobierno X ilegalizó al Partido Comunista, los dejó fuera de la ley y los metió a un campo de concentración en Pisagua, Allende, que era senador, fue socialista, fue personalmente a ese lugar y dijo: vengo a ver en qué condiciones están los compañeros parlamentarios comunistas que están presos aquí. El militar que lo atendió le dijo: no lo vamos a dejar pasar, y dijo: es que voy a pasar aunque no me dejen. Se fue este militar a hablar con el encargado de este campo de concentración, que fíjense,
lo que es la historia. Era un capitán o un teniente que se llama Augusto Pinochet Ugarte. Era el encargado de ese campo de concentración contra los comunistas. Y Allende dijo, voy a entrar con o sin permiso. Pinochet nunca se acordó, es decir, Allende nunca se acordó después que se había sido Pinochet, pero Pinochet sí se acordaba y lo tenía muy guardadito. Y Allende entró y se cercioró de que sus compañeros comunistas estuvieran en buenas condiciones. Ahora, Allende apoyó las luchas de Vietnam. Allende fue amigo de la Revolución Cubana. Allende le dio protección a los guerrilleros de... Lo de no darle armas era porque en Chile no estaban dadas las condiciones. Él, el día 11 de septiembre en La Moneda defendió su cargo con una metralleta en la mano. Hay una cierta fijación con eso de que había que armar. No, es que no es automático, no es tan fácil, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de conocer la realidad de tu país. Este país que vas a gobernar tiene estas condiciones. Ahora, bueno, no voy a pasar ese tema. ¿Algo más, por favor? En realidad, compañeros, en realidad ya contestó mucho de mi pregunta, porque la pregunta era ¿qué relación tenía el gobierno de Allende con los países vecinos? ¿Y cuál fue la reacción de esos países vecinos al golpe de Estado en contra de Allende? Sí, cuando Allende asumió estábamos rodeados de dictaduras en Sudamérica, pues. Entonces, después en Argentina volvió Perón y estuvo Velasco Alvarado en Perú, estuvo Juan José Torres en Bolivia. Había cambiado el espectro ahí. ¿Cuál fue la reacción? Es decir, sí hubo solidaridad, pero es que estamos hablando de algo que hay que entender. La solidaridad no alcanza por sí misma para enfrentar al imperialismo. Lo que le ha costado a Cuba todos estos años, por Dios. Lo que le cuesta a cada país que propone un cambio violento. O sea, no sé, yo no soy una científica política, pero creo tener alguna lógica política. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Ahora, los intereses creados son tremendamente fuertes. Tú ibas a decirme algo, compañero. La pregunta es si nos puede acompañar con una breve reflexión en la medida de su posibilidad respecto al enorme trabajo que durante el periodo del presidente Allende y su proyecto político desempeñó el arte y la cultura en la figura del poeta Pablo Neruda y el cantor del pueblo Víctor Jara. Enorme. Y quiero hablar de Víctor Jara porque tengo un amigo que se llama Rafael Pineda, que lo llamaré esta tarde, una persona que es mayor que yo, una generación, pero es un gran amigo del alma. Hoy por hoy ese señor es el ministro consejero de la Embajada Dominicana en Uruguay, y cuando él era joven, presidente de un movimiento de izquierda llamado Sur Futuro en mi país, estaba en Chile en el momento que fueron encarcelados los miles de allentistas en el Estadio Nacional, y él estuvo la noche en que le fueron cercenadas las manos al poeta cantor del pueblo Víctor Jara. Esa es la pregunta. Y una inquietud quiero llamar la atención sobre un punto importantísimo, cardinal de su ponencia, en el que nos llama a la reflexión de vigilar este proceso que hemos conquistado
Estado de la cuarta T, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque es posible que también sigan dadas las condiciones de naturaleza económica, política y hegemónica de los Estados Unidos para poder desestabilizar este proyecto político de Andrés Manuel de la manera en que comenzaron a hacerlo en Chile. En aquel entonces lo encabezó el secretario de Estado Kissinger de Nixon, y hoy por hoy, la vida, el que antes era muy joven secretario de Henry Kissinger es el que hoy está llevando la política desestabilizadora tanto a Venezuela como a Bolivia, que es el nefasto Elliot Abrams. Elliot Abrams era entonces el secretario personal de Henry Kissinger, y hay quienes creen que murió. Henry Kissinger todavía está de la sombra del poder en los Estados Unidos y sigue siendo asesor del Pentágono y de la Casa Blanca. Buenas tardes. A ver, vieron que en las últimas palabras Allende dice: me dirijo a los jóvenes que pusieron música y alegraron este proceso. Indudablemente los conjuntos Quilapayún, Inti Illimani, Víctor Jara, Ángel Parra y muchos más contribuyeron a la campaña y al gobierno. El himno de la Unidad Popular que yo les puse al comienzo de esto lo canta el conjunto Inti Illimani. La canción Venceremos es del grupo Quilapayún. Hicieron un aporte enorme. Es lo que me pregunta el compañero. En cuanto a Víctor Jara, a ver, compañero, usted que me habló de Víctor Jara no fue... A Víctor Jara lo mataron en el Estadio Chile, no fue en el Estadio Nacional. Estaba en la Universidad Técnica del Estado, donde iba a haber un acto público en favor de Allende. El día 11 lo tomaron preso, se lo llevaron a uno de los centros de concentración que fue el Estadio Chile, un estadio techado, y en ese lugar le cercenaron las manos con las culatas de unas metralletas y le pasaron su guitarra y le dijeron: cántate una canción de protesta ahora tal por cual, y lo mataron. Ese es el caso de Víctor Jara. No me acuerdo qué otra cosa me habías preguntado. Bueno, llamó la atención sobre tantas de las condiciones para desestabilizar también Acuérdate. Sí, eso lo dije en la vez anterior, pero... Sí, no, en eso no voy a... Sí, eso ya lo sabemos. A ver, ¿quién me preguntó? ¿Tú? ¿Sobre Bachelet? No, alguien me preguntó, la compañera. Ese es un caso terrible. A ver, cuando Allende inicia su proceso, sí hubo algunos militares que lo acompañaron. Por ejemplo, el general Alberto Bachelet, no me acuerdo del otro apellido. Como en Chile había escasez de alimentos y el Estado controlaba solo el 25% de la producción de alimentos, se fundaron las JAP, las Juntas de Abastecimientos y Precios, para que la distribución de los alimentos fuera lo más equitativa posible, que era cuando les decía que se trataba de mandar al centro, a la República, y no llegaban los alimentos. A la cabeza de esto puso al general de aviación Alberto Bachelet, que es el padre de Michelle Bachelet. Cuando vino el golpe, por haber sido colaborador de Allende y no estar de acuerdo con el golpe, lo tomaron preso en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, donde fue brutalmente torturado, al punto de que el general Bachelet murió a causa de esas torturas. Bien. La hija de Bachelet, doña Michelle Bachelet, Geria, cuando fue apresado Bachelet y estaba incomunicado, su esposa, la señora Ángela Geria, con algunos amigos en papelitos chicos le mandaba mensajes a su marido y de vuelta le traían mensajes de su marido porque estaba de incomunicado. Cuando se dieron cuenta en la Fuerza Aérea de esto, de que había comunicación con este prisionero, decidieron tomar detenida a la señora Ángela Geria. Fueron a su domicilio, donde de visita se encontraba la señora Michelle Bachelet, la señorita o lo que fuera en ese tiempo, de visita.
y se las llevaron a las dos. Poco tiempo después fueron liberadas. Esta fábula de que Michelle Bachelet fue prisionera y torturada no es cierto. Fue detenida y fue soltada. No la torturaron. A Bachelet sí lo mataron a causa de las torturas. Bueno, el director general de la Academia de Guerra era un general que se llamaba Fernando Matei, que formó parte de la Junta Militar de Gobierno, como cuando renunció Gustavo Lee Guzmán, que fue el que bombardeó La Moneda. Cuando él tuvo diferencias con Pinochet y se fue, entonces Matei tomó el papel. Él era director de la Academia de Guerra. Cuando eran jóvenes habían estado juntos Bachelet con Matei en X lugar, trabajando. Las hijas se conocieron, qué sé yo. Jamás estaba becado fuera del país Matei en el momento en que torturan a Bachelet, pero cuando volvió y se enteró no dijo una palabra, por ejemplo, de lamento la suerte de mi camarada de armas, que eran amigos, según él. Muy bien, pasan los años, llega a la Junta de Gobierno, no dice una palabra. Y cuando pasan los años y doña Michelle Bachelet, por estas cosas espectaculares que tiene mi país, como elegir a Elwin como sucesor de la dictadura, o sea, como recambio de la dictadura, que no fue tal. No digo que fue dictador, pero tampoco fue lo que se esperaba de él. Entonces la señora Michelle Bachelet, que no fue militante, que no era socialista, yo dije antes que a veces la desinformación o la ignorancia le hace favores a la derecha. Se empezó a correr este rumor bastante estúpido, perdónenme la expresión. Ah, no, es que como es mujer, sí, también Margaret Thatcher era mujer. O sea, el problema no es de género. O sea, por ser mujer iba a ser demócrata, iba a ayudar, bueno. La señora Michelle Bachelet fue ministra de la Defensa. Si ustedes ven los videos de ese tiempo, yo los vi y me enfureció. Se saludaba de beso con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Ninguno de ellos era renovado, ni había dicho renegamos de la dictadura y estamos arrepentidos. No, eran los mismos, eran los que seguían. Ya se ganó el plebiscito, pero nosotros fuimos las Fuerzas Armadas que liberamos a este país. Se saludaba de beso con ellos. O sea, en vez de entender que su papel era ser la representante del Estado ante las Fuerzas Armadas, era la representante de las Fuerzas Armadas ante el Estado. Posteriormente, cuando ganó la primera vez, porque ahora ya se había reformado la Constitución y ya había segunda vuelta, cuando no ganó en primera vuelta y tenía que ir a la segunda vuelta, en el discurso de la primera vuelta habló, dio las gracias, no hizo ni una mención a Salvador Allende. La mayoría de sus votos fueron de gente que fue allendista. Cuando yo comento esto, ay, tú siempre tan pasada para la punta, ¿qué quieres? Que se enoje, que ya, ok. Cuando gana la segunda vuelta y ya es proclamada presidenta, hace un discurso y dice: yo hoy quiero rendir homenaje a un gran hombre. Dije, al fin, Dios mío, mi padre volvió a no nombrar nunca Allende. Nunca jamás la presidenta Bachelet le ha hecho un homenaje a Salvador Allende. Nunca. Y después, ya para el colmo de los colmos, en su segundo mandato, porque como me dijo alguna vez un entrevistado, los pueblos tienen mala memoria y parece que nunca sufren lo suficiente. La eligieron por segunda vez. Cuando le eligieron, como a este imbécil que tenemos ahora, cuando le eligieron por segunda vez, se refirió a Fernando Matei como mi tío.
el director de la Academia de Guerra, donde torturaron y murió su padre, ella le dice tío, no es su tío, le dice de cariño. Bueno, ¿qué se puede esperar? O sea, no, es que realmente es inconcebible. Entonces no me extraña que ahora, es decir, el cargo de comisionada, de alta comisionada de los derechos, le queda repetidamente grande. Entonces va a Venezuela y hace un informe. Y yo le pregunto siempre por Facebook, y nunca contestará a nadie de su recua, ¿qué está haciendo contra la represión de los mapuches en Chile? Ella, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. En Chile hay un etnocidio contra el pueblo mapuche. Nada. Apalean a los estudiantes. Nada. La señora Bachelet es el... ¿Qué quiere que les diga? Tibia. Alguien me dijo que era tibia. Tibia. Viene siendo un piropo. Es menos que tibia. Sí. No la soporto. Sí. Bueno, yo me gustaría intervenir con algo que tiene que ver, para mí, lo que fue Salvador Allende tiene un gran paralelismo con este proceso de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, desde que anduvo en campaña, su discurso, mucho tiene que ver con Allende. Y como dijimos, Allende es una extensión, es un símbolo que trasciende a nuestros días y tiene muchos significados hasta la fecha. Y lo que me llama mucho la atención es que nombraron como embajador aquí en México, de Estados Unidos, un embajador de Estados Unidos en México, que es el hijo de un embajador norteamericano que estuvo en Chile precisamente en 1973 con Kissinger, sí, que se llama, el padre se llama George Landau, sí. Y el hijo se llama Christopher Landau, que hizo un comentario muy interesante en estos días. Landau dice que respecto a Frida Kahlo, que dice: admiro su espíritu libre y bohemio de Frida. Con razón se ha convertido en un ícono de México en el mundo entero. Lo que no entiendo es su evidente pasión por el marxismo, leninismo y stalinismo. No supo de los horrores cometidos en nombre de esa ideología, escribió Landau, desatando una gran controversia, etc. Esto me llama la atención, que nombren a un embajador en México con esa... siendo hijo de un embajador que estuvo en contra de Allende. A mí no me llama nada la atención, me parece que es totalmente coherente, pues, compañero. ¿Cuál es la contradicción? Lo raro es que hubieran nombrado a alguien que hubiera estado a favor de Allende. Sí. Es decir, es coherente, es absolutamente coherente. Estados Unidos es coherente. ¡Claro! A ver si vamos aprendiendo. Sí. Claro, entonces les digo, bueno, yo creo que ha quedado contestado lo que ustedes querían, sí. Sus claudios compañeros. Les deseo el mayor de los éxitos en el proceso que están viviendo. Estoy absolutamente segura que Allende lo apoyaría con todo su corazón y quiero que cuiden su proceso, cuídenlo. Cuídense de los sectarismos, cuídense de las divisiones, estén vigilantes. En Chile, con la dictadura, mi país retrocedió más de 50 años. Creo que si este maravilloso proceso fracasara, aquí el retroceso sería espeluznante. Gracias. Un fuerte aplauso. Y permítanme que termine, como siempre termino mis alocuciones, diciéndoles que estoy convencida. Les agradecí que me permitieran compartirles mi orgullo de ser allendista y termino como siempre digo, en las conciencias libres, Allende vive. ¡Viva Allende! ¡Viva Allende! Sí. Bueno, antes de voy a pedirles de favor que vamos a continuar para dos cosas. Una, para ofrecer un minuto de silencio al compañero Francisco Toledo,
sí, quien falleció en estos días, y también para hacerles la invitación para el próximo sábado, que se llama La Revolución de Independencia de México y América Latina en el contexto actual. Simón Bolívar y Miguel Hidalgo, ejes fundamentales. Reflexión y análisis con Francisco Estrada, historiador de México, Giovanni Villalobos, sociólogo de Venezuela, ¿sí? Y con la participación de dos compañeros también que se llaman Miguel Ángel Sánchez, con dos historiadores, Miguel Ángel Sánchez y, por confirmar, Eduardo Pérez. Ya está confirmado. Y bueno, ellos van a estar aquí y